Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Ra, buenas noches. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches, están? Ra, ¿cómo está? Bien, bien, perfecto, todo muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Sí, hay personas que están entrando ahorita. Bien, bien, perfecto, todo muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Silenciamos los micrófonos, por favor. Silenciamos, por favor. Bien. Bueno, espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una bonita semana, todo lo bueno. Y bueno, continuamos, vamos a empezar puntualitos hoy, por eso llama al SIUR, a la lección número 2. En la clase pasada no dimos clase, envié la lección 2 y si me parece también la lección 3, pero igual hasta ahorita solamente hemos visto en clase la lección 1. Estuvimos hablando, haciendo una introducción un poco histórica, tanto como la historia contemporánea de lo que son las leyes o como el fundamento de esto, que no es un invento, sino el sustento que tiene en la Torá. Y precisamente hoy y también comentamos la vez pasada que hay derivaciones, o sea, que cada una de las 7 leyes son como categorías, digámoslo así, y que precisamente pueden haber muchas derivaciones o misbot que están implícitas dentro de estas 7. ¿Ya? Y ahorita en este shur, en esta lección, lo que vamos a ver precisamente es esas derivaciones, cómo se entiende, o sea, por qué la halajá, digamos, el desarrollo de la halajá se hacen como estas derivaciones de las leyes, dónde está el fundamento de esto. Ya miramos un poco la clase pasada cuando hablábamos del tefilín, hablamos de la Torah oral, hablamos de otros mandamientos que no están explícitamente en la Torah o que están mencionados, pero que hay muchos detalles que no están explicados. Y precisamente eso era una base para tener en cuenta que la Torah, primero que hay 2 Torot, que no hay una sola, que Hashem entregó una Torah escrita y una Torah oral, y esa Torah oral es dinámica, se adapta a las generaciones, o sea, en el sentido de que se dictaminan leyes en la medida que se van dando desarrollos de la humanidad. Y hablamos de esa importancia. Y que se escribió, en algún momento se tomó la decisión de escribirla por parte de los Anis, como una manera de guardar a todo el pueblo de Israel del Galut, del exilio que venía, que era uno de los más grandes exilios que todavía en el cual estamos. Pero hoy vamos a mirar entonces las derivaciones. O sea, ya miramos que hay un fundamento, leyes que Hashem entregó que están en la Torá, que están implícitas, algunas están de alguna manera un poco más explícitas, pero quedó claro que es algo que está dado desde el principio de la humanidad. Que después Hashem, digamos, escoge un pueblo y hace un pacto con ellos diferente al pacto que hizo con Noah, en muchos aspectos diferentes, pero en otros muy parecidos. Son leyes que también nos toca cumplir a nosotros en algunos casos. Y precisamente se dio una reafirmación de ese pacto que se había hecho con Noah. Bien, ahora teniendo en cuenta eso, vamos a mirar entonces de dónde o cómo en la manera de estudio de la ley judía o en la manera de estudio de los sabios de Israel existen derivaciones o existen dictámenes halágicos que van de acuerdo al desarrollo de la humanidad, porque también el judío está inmerso obviamente en cosas que suceden en este mundo, por ejemplo, desarrollos tecnológicos, de todo ámbito, de toda índole, desarrollos, digamos, que se están dando a través de la ciencia y que precisamente generan preguntas al judío qué puede hacer o qué no puede hacer o cómo lo puede hacer de manera que no se considere una transgresión para él en estas cosas. Por ejemplo, el tema de la inseminación in vitro y otros tratamientos. Entonces, sobre esto, cuando surgen estos métodos, hay preguntas, el judío pregunta, ¿se puede o no se puede? O cuando, vamos a ver un ejemplo ahorita, por ejemplo, el tema de la electricidad. Entonces, son cosas que la Torah no mencionó, pero que la Torah es tan rica, eh, de hecho está dicho, es infinita, la Torah es infinita como Hashem, o sea, tiene tanta riqueza que permite a través de la escritura y a través de la tradición oral hacer un desarrollo y hacer dictámenes alágicos para tratar
o para tratar, no, para seguir guardando las leyes que Hashem nos entregó en el Sinaí. Eso es lo que sucede. Vamos a entenderlo un poco con un ejemplo ahorita, pero empezaríamos diciendo que con las 7 leyes, cuando la persona inicia el estudio, conoce las 7 leyes, se da cuenta que la mayoría son prohibiciones. O sea, la mayoría son de no hacer algo. Pero la persona podría pensar, bueno, yo todo esto no lo hago, yo soy entonces una gira, ya no tengo que hacer más nada. Y ahí es donde viene el caso de las derivaciones, o sea, de los dictámenes halágicos que se desglosan de cada una de estas 7 leyes. Y también explican los sabios que cada una de estas 7 leyes tiene un aspecto de acción y un aspecto de prohibición. O sea, no necesariamente, aunque parezcan prohibiciones, no necesariamente simplemente son cosas de abstención. O sea, también hay implícita una acción. Eso es lo que se entiende ahí. Esto precisamente causa que el Bet Noach tenga que estudiar a profundidad. O sea, generalmente, a veces obviamente por desconocimiento, digamos que subvaloran estas leyes, piensan que es algo muy sencillo, pero en realidad no es así. De hecho, es incluso muy interesante para judíos estudiarlas a profundidad. Tengo alumnos que han estudiado conmigo, que son alumnos judíos y han estudiado a profundidad estas leyes. ¿Por qué? Porque en verdad el pueblo de Israel se está viendo forzado, en el buen sentido de la palabra, a desarrollar esto más, porque ahora la gente, las naciones, como lo hablamos en la clase pasada, están teniendo una necesidad de querer cumplir la voluntad de Hashem de acuerdo a su identidad como no judíos. Y entonces, debido a que todo esto que estoy explicando de manera muy resumida, de que hay un aspecto positivo y un aspecto prohibitivo de cada ley, de que hay muchas que pueden ser, digamos, extensiones de estas 7 leyes, entonces esto amerita un estudio a profundidad eh, con respecto a las leyes, a entender todo esto. Y, por ejemplo, existe una prohibición sobre adorar dioses falsos, o sea, el tema de la idolatría. Sin embargo, no se debe pensar que esto es solo construir o adorar una imagen. O sea, la gente, como dije, a veces por falta de conocimiento, piensa que idolatrar es solamente construir una imagen o de alguna manera creer en una deidad. No es solamente, o sea, hay muchos detalles en esta misma. O una persona de pronto eh, construir un ídolo, como decíamos en la clase pasada, es simplemente declarar que tal o cual objeto es su Dios. En el momento que hace eso, está construyendo un ídolo para sí. Esto es una prohibición. Pero también el aspecto, digamos, de acción respecto a esta misma es no solamente no creer en otros dioses, sino creer en Dios. O sea, aquí tenemos en el único Dios, en Hashem, en Boreolam, el único. Entonces, aquí vemos entonces que esta misma, que es prohibición de no hacer idolatría, de una u otra forma está también derivando una, eh, digamos implícitamente está diciendo que también tenemos la obligación de creer en el único Dios verdadero, Hashem. Ahí está implícito entonces con el tema de la prohibición de idolatría. Y también en la práctica vamos a encontrar que con respecto a la idolatría hay muchas cosas que tal vez una persona piensa que no tienen nada que ver con idolatría. Por ejemplo, el ateísmo está dentro de la categoría de idolatría, no porque la persona sea idólatra, sino porque se niega a conocer un Dios, que es como lo que estoy diciendo. O sea, hay un aspecto positivo de esta misma, y es no solamente no creer en dioses falsos, sino creer que hay un Dios verdadero entonces. Entonces, esto tiene que ver, no estamos diciendo que propiamente la persona sea idólatra, pero tiene que ver con la prohibición de idolatría. La persona, toda persona debe saber que existe un Dios y que no es uno, ni dos, ni tres, y que Él tiene una voluntad para con Él. Otro aspecto de esta prohibición de idolatría es no hacer caso a personas que digan que vienen en nombre de Dios, del cielo o de los ángeles para cambiar una ley. O sea, el tema es que la Torah es eterna. La Torah es eterna, la Torah no vino como que una primera etapa, o perdón, el módulo 1 y después el módulo 2, no es así. La Torah desde que se entregó es perfecta, eterna y no cambia. O sea, no cambia en nada, no le falta nada, no le falta ni una letra, ni una nekuda, ni un punto, ni nada. La Torah es eterna, es perfecta desde que Hashem la entregó. Entonces, eso que dicen algunos de que vino cierta persona y que Dios se le presentó, cosa que no pasó con Israel fue todo
un acontecimiento mundial, pero otras personas vienen y dicen, no, Dios me habló y este pacto queda cambiado, cosas así. Esto precisamente tiene que ver con la prohibición de idolatría. Incluso que vengan supuestamente en nombre de Dios, pero si vienen a decir o a cambiar algo de la Torá, que ya la Torá está dada, obvio que esta persona debe entender que está transgrediendo una prohibición de idolatría. Otro aspecto, por ejemplo, no consultar personas que practican nigromancia, personas que consultan a los muertos, a los espíritus. Entonces, sobre esto hay una realidad también de estas cosas, que incluso la Torá las menciona, las abarcaremos en un módulo más adelante. Hay una realidad de estos, hay una realidad del mundo espiritual, pero no por eso la persona debe consultar o ni siquiera prestarle atención o darle importancia a estas cosas, que ya lo charlé con algunas reuniones que tuve también. Y tenemos el ejemplo de Rey Shlomo, que también pecó precisamente en su desespero, al ver que no había profecía, Hashem no le da ningún mensaje a través de los profetas ni nada, pues él consultó a una nigromante para que invocara el nombre, el profeta, el alma del profeta Shemuel. Entonces, esto es una prohibición. Hay eventos donde está claramente la consecuencia de esto. Está prohibido esto, y esto aplica también el tema de cartas, consultar cartas, astrología. No la astrología que se maneja, esto que venden por ahí como farandulante. Esa es un poco discutible, si es prohibición o no. O sea, no estoy diciendo que se deba hacer, sino que si realmente esa astrología que venden por allí hoy día entra dentro de la tradición, muchas veces no tiene nada de verdad como esto, pero estamos hablando de, de consultar astros, de estas cosas, o sea, que ya casi se ha perdido todas estas cosas, por eso decimos que la idolatría también ha perdido su fuerza. No usar artes de adivinación, no consultar con personas que hacen todo este tipo de prácticas. Estos son unos ejemplos digamos, de preceptos que tienen, o sea, vamos a decirlo así, de leyes en la práctica que tienen que ver con la prohibición de idolatría. Entonces, en las 7 leyes tenemos la prohibición de tener otros dioses falsos y no creer en el único Dios verdadero. Pero vemos entonces que en la práctica, o sea, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo guardarme de no transgredir esta prohibición? Pues entonces hay que ver todos los detalles alágicos en la vida práctica, en el día a día del camino no agida, que puedan obviamente hacer que la persona avance y cumpla, como dice la palabra, un hasid, que sea un hasid, o sea, un piadoso de las naciones. Pero eso se llama hasid, de que procura, digamos, estudiar a fondo para saber cómo tiene que hacer las cosas. Estos son como un ejemplo, como dije, lo miraremos en la próxima clase, las derivaciones que hay. No las vamos a abarcar todas, son muchísimas. De hecho, en el curso solamente también hice un resumen, pero en el libro que se va a publicar, por favor, de Shem, antes de que termine el mes, es un resumen práctico, un kitsur, un resumen, de lo que son las 7 leyes najidas con todas las derivaciones, todo lo que acabo de decir, mucho más ampliado. O sea, aquí puse solamente unos cuantos ejemplos, pero vamos a poner muchos más, digamos, prohibición de idolatría. Entonces vamos a enumerar cuáles son las prohibiciones que la persona, o cuáles son las cosas, digamos, que la persona pueden hacerle transgredir este precepto de idolatría, y así con los demás preceptos. Este libro que se va a publicar, que yo estoy pues adaptando del curso de la yeshiva, es precisamente de la yeshiva. O sea, es una publicación de la yeshiva Pequeño Susani, a mi cargo, o sea, a mi cargo está la publicación del libro, y ahí en ese libro va a ser un kitsur tipo de leyes, de todo lo que es el desglose de las 7 leyes, con algunas explicaciones y aclaraciones que se necesitan. No es como los kitsurim de la Alajá del pueblo judío, o sea, quien quiere profundizar en la Alajá tiene que ir a otros textos, pero el kitsur es un manual, digamos, de consulta para el día a día, para que la persona pueda precisamente apegarse a sus 7 leyes. Eso lo vamos a ver. Eso se va a publicar, obviamente lo recomiendo que lo compren, el libro cuando se publique, pero para tratar de entender un poco esas derivaciones voy a abarcar esas leyes en la siguiente lección, la próxima semana de esta ocasión, y no voy a hablarlas todas una por una porque son extensas, pero creo abarcaré o mencionaré las que yo considero que son, que pueden, digamos, necesitan aclararse, vamos a decir.
Esa la miraremos la próxima semana. Ahora, con respecto a las 7 leyes, recordemos las 7 leyes, ¿cuáles son? Dice, hay la obligación, o el hombre está obligado a establecer tribunales de justicia y mantener la ley. O sea, no solamente establecer tribunales de justicia, sino que la ley sea justa. ¿Por qué? Por ejemplo, si miramos el ejemplo de Sedón Amorá, ciudades que fueron destruidas por Hashem precisamente por la corrupción, encontramos de que ahí había el Tribunal de Justicia. De hecho, está dicho en los Midrashim de que Lot, el sobrino de Abraham, era parte de los tribunales de esas ciudades, de una de las ciudades. Y uno diría, bueno, ¿tienen tribunales de justicia? Sí, sí tienen, pero no eran justos. De hecho, tenían prohibiciones de ayudar al pobre. O sea, según las leyes de estas ciudades, había una prohibición bajo pena de muerte de ayudar a una persona necesitada. Así está escrito en los Midrashim. Entonces, eso no es justicia. Entonces, aquí vemos precisamente que el aspecto positivo, o sea, el aspecto de acción de esta ley es establecer tribunales de justicia, o sea, leyes para legislar precisamente para el pueblo. Pero el aspecto prohibitivo de esta ley es cuidar la ley, mantener la ley, o sea, ser una ley justa precisamente, no algo que precisamente beneficie a unos pocos. O que incluso sean corrupta, una ley corrupta que, como en este caso de que si tú quieres, que en Sodoma y Gomorra querían ayudar a un pobre, eso podía causar que la persona fuera asesinada por el tribunal. Entonces vemos aquí el aspecto, como dije, los dos aspectos de la ley. Otra ley es, está prohibido, o sea, maldecir el nombre de Hashem, que se llama blasfemia. Y con el tema de la blasfemia hay una derivación que es el tema de la tefilá. Una tefilá que también casi que es obligación por lógica, no establecida propiamente, pero se puede entender de que la persona debería pedirle al Creador, agradecerle a Él. Entonces tiene que ver con la tefilá también aquí. Tercera ley, se prohíbe, o sea, se prohíbe la idolatría, adorar dioses falsos. Cuarto, está prohibido asesinar a otro ser humano, asesinatos. Está prohibido, quinto, está prohibido tener relaciones sexuales inmorales. Y dentro de esta, que tiene que ver con el aspecto sexual reproductivo, entran otras leyes que tienen que ver con el tema de la planificación o métodos anticonceptivos, si se pueden o no se pueden. Eso lo miraremos precisamente en el próximo show. Está contenido dentro de esta ley. En la sexta, está prohibido beneficiarse de la propiedad que no sea suya. O sea, está prohibido robar. Está prohibido tomar algo de otra persona sin permiso. O sea, está prohibido robar. Séptimo, está prohibido comer de una extremidad arrancada a un animal vivo y después se deriva todo lo que es también la prohibición de causar sufrimiento a un animal. Esto también está implícito ahí. Bien, ahí luego de que repasamos esas 7 leyes, viene una pregunta interesante. Por eso es que se necesita consultar, se necesita estudiar. ¿Por qué? Porque resulta que en el tratado de Julín, en el Talmud, ya dijimos que el Talmud es parte de la Torah oral, de la tradición oral. El Talmud, en el tratado de Julín, porque el Talmud está dividido en diferentes tratados, son bastantes tratados. En el tratado de Julín, en la página 92a, ahí se dice, dicen los sabios, que son 30 leyes para las naciones. 30, ¿ves? Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Son 30 o son 7? Según lo que hemos estudiado, ya dijimos que son 7 y aunque dijimos en la Torah no están explícitas, están implícitas, o sea, están explicadas, insinuadas, digamos, en muchos casos. Pero ¿de dónde sacamos que son 7? Porque en el Talmud, también otra vez en el Talmud de la Torah oral, encontramos en el Tratado de Sanedrín, en la página 56, que el Tratado de Sanedrín, que Sanedrín precisamente eran grandes sabios que legislaban para Israel. El Sanedrín eran jueces, más que jueces eran profetas de Israel. Está dicho en Masejes Megilá que todos los sabios que establecieron todo lo que es el rezo, las halajot, todo lo que es los sidurim, todas estas bendiciones, incluso que hacemos por los alimentos, no solamente eran jueces, sino que eran profetas. Así lo dice el Talmud en el Tratado de Megilá. Y entonces tenemos acá que en Sanedrín, la página 56a, dice que son solamente 7 leyes para las naciones. Pero por otro lado, en el Talmud, en el Tratado de Julín, encontramos que está enumerado que son 30 leyes. 30 leyes aquí. Un segundito, permítanme un segundito, ya regreso. Sí, perdón.
Entonces estaba diciendo que en nuestra Torah oral aparecen, en un tratado dice que son 7 leyes, en otro tratado dice que son 30. Para una persona precisamente que de pronto no está muy versada en el estudio, que es normal, no todo el mundo tiene que saber todo. De hecho, no todo el mundo se sabe todo el Talmud, digamos, a profundidad. Pero lo primero que tenemos que, digamos, apegarnos aquí es a los principios de fe. Shem es uno y precisamente la Torah es perfecta también. No están los principios de fe, pero Hashem es uno. Y su Torah, y la profecía es verdad. Entonces aquí ante estas aparentes contradicciones hay que indagar. Entonces hay que profundizar. Y todo esto los sabios lo discuten. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son 7 leyes o son 30? Así viene esta pregunta. Pero el rabino, de toda la discusión, traigo aquí unos puntos de que el rabino Aaron Alevi de Barcelona explica en su libro que se llama Sefer HaChinut, el libro de educación. Dice, no se equivoquen en la enumeración de las 7 leyes de Noah, que se conocen bien y se registran en el Talmud. No son más que las categorías que contienen muchos detalles. O sea, dicen, no se equivoquen, no son 7. Hay más detalles aquí. Por ejemplo, usted encontrará prohibiciones sexuales agrupadas en una sola categoría. Esta categoría, sin embargo, tiene muchos detalles, como las prohibiciones de la homosexualidad, que están dentro del tema, o el bestialismo. Del mismo modo, con respecto a la idolatría, está compuesta de numerosas partes. Entonces, vamos a ver que el Talmud y Sanedrín o Julín no se contradicen. Están hablando de lo mismo. Uno está hablando de las 7 leyes y otro está hablando de derivaciones que se pueden desprender. Estamos hablando de algo que decían los sabios hace más de 1000 años, cuando discutían allá en Israel, en el Sanedrín. ¿Qué significa esto? Que son 30. Pues a la hora de verdad pueden ser más que 30, muchísimas más. No son 30 o 40 o 50 leyes, no, hay 7 leyes que se ordenó acuerdo a las naciones, y esas 7 leyes al llevarla a la práctica va a tener muchos detalles, muchas aristas, muchas cosas que van a tener los sabios que dictaminar para las personas que quieren seguir el camino aquí, obviamente, que es lo correcto, que sigan la voluntad de Hashem. Ahora, ¿por qué digo que son más de 30? Porque tal como pasa con el pueblo de Israel, tenemos que son 613 mitzvot, lo repetimos y lo sabemos que hay 613 mitzvot en la Torah. Pero a la hora digamos, de la realidad práctica de estas leyes establecidas para el pueblo judío, nos encontramos que muchas no se están cumpliendo en este momento, no se están haciendo. ¿Porque se anularon? No, no se anularon. Solamente se suspendieron porque no se pueden cumplir. Por ejemplo, tenemos las mitzvot relacionadas con los kohanim en el templo, mitzvot relacionadas precisamente con la boda, con el servicio en el templo. No se pueden hacer. ¿Por qué? Porque precisamente no hay templo. Y aquí hay muchas labores, muchas mitzvot que tienen que ver con los kohanim. Aquí encontramos también que en el pueblo de Israel tenemos, por decirlo así, 3 categorías. Tenemos los levín, los kohanim y los israelíes. O sea, tenemos los que son levitas, los que son kohanim, que también son levitas, pero tienen una función especial en el templo. Y tenemos los que no son nada de estas dos. O sea, el resto de los judíos. No somos de estas tribus y de estas ordenaciones aquí. ¿Qué pasa aquí con esto? Pues que obviamente como hay mitzvot específicamente para ellos, para los kohanim, y mitzvot específicamente para los levín. Entonces, a la hora de la práctica, en la actualidad, vemos que no se está cumpliendo 613 mitzvot todavía como se establecieron, porque algunos no se pueden cumplir. Ahora, sumado a esas mitzvot, hay muchas que han dictaminado los sabios. Por ejemplo, hoy tenemos la mitzvah de respetar el Shabbat. O sea, está prohibido para el judío hacer melajot, hacer actividades que son 39 melajot, que precisamente las 39 también se derivan en varios detalles. Está prohibido que el judío haga cualquiera de estas 39 melajot y sus derivaciones, sus detalles. Cuando se establecieron las 39 melajot, no se habló de celular, de manipular celular, no se habló de encender televisor, no se habló de encender una bombilla. O sea, ahí vemos precisamente que hay 613, aunque algunas no se estén cumpliendo, pero de esas 613 escritas en la Torah escrita, hay muchas derivaciones de Rabanam, o sea, de los sabios. Para algunas personas pueden decir, personas que están precisamente
En el camino equivocado dicen, no, eso son palabras de hombres, pero no es así. Así está escrito en la Torá y dice, y harás lo que ellos te digan y no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. Es una misbah que tienen los jueces de Israel de precisamente legislar para el pueblo. Por eso la Torá oral no se escribía, porque había la obligación de legislar y legislar no es algo estático. Eso va a depender de cada caso que se presente, de cosas que van a suceder, que no pasan ahora, pero que en el futuro pueden pasar. Entonces toca legislar para ese misma. Por eso, incluso para el pueblo judío, a pesar de que la Torá hable de 613 mismos, en la realidad hay muchos detalles, muchas derivaciones, y por eso hablamos de leyes midraitas, o sea, de la Torá, o sea, que están específicamente ordenadas en la Torá, y encontramos leyes midrabanan, o sea, que son dictaminadas por los rabinos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, ¿no? Shalom, porque ellos quieren guardar la Torá y surgen necesidades en las que tienen que precisamente legislar para seguir cumpliendo la Torá de manera correcta y no obviamente hacer algo que esté en contra de la Torá. Así pasa acá. Ese es el ejemplo. Las leyes najidas no es la excepción. Vamos a ver ahorita un ejemplo de eso. No es la excepción a las leyes najidas. También son 7, pero también dice el Talmud que son 30, pero vamos a encontrar que en la actualidad son más de 30, son muchas derivaciones y tal vez siga aumentando en la medida que se presenten momentos de avances o cosas así que tengo que preguntar a los Dayanim de Israel, a los sabios de Israel. Por ejemplo, ya, bueno, aquí tenemos varias derivaciones en la lección, tenemos bastante. Ya mencioné algunas, algunas que tenía resaltadas, compré el tema de la castración, o sea, también tiene que ver con la misma de la prohibición de inmoralidad sexual, como tiene que ver con sexualidad, aquí también entra todo el tema de castración, como decía, y todo el tema de planificación, anticonceptivos, todo esto lo vamos a mirar un poco más en detalle en la próxima lección. Aquí estamos explicando un poco precisamente cómo se da ese desarrollo para que el Najida entienda que si miramos solamente 7 leyes, pues puede decir, pues ya está, soy Najida, yo soy un justo internacional. Pero no, el Hasid, o sea, aquel que realmente hace las cosas para agradar a Hashem, o sea, para hacer cada día mejor y hacerlo sus actos de mejor manera para Hashem, ese Hasid va a preguntar qué puede hacer o van a surgirle muchas preguntas. Entonces, hay muchas derivaciones que ya estamos viendo que están dictaminadas por los sabios también. Por ejemplo, acá, con respecto a este desarrollo, tenemos que existe una prohibición de agregar o quitar a lo que Hashem entregó en Sinaí, a la Torah. Sin embargo, hay aspectos muy particulares que diferencian una de la otra, o sea, de la Torah oral y de la Torah escrita. Por ejemplo, la Torah escrita o Humash es lo que comúnmente conocen algunos de las religiones como Antiguo Testamento o ley mosaica. O sea, sabemos que nosotros no hablamos de estos términos porque para nosotros no hay un nuevo pacto. El pacto que hizo Hashem es ese, o sea, no cambió. Y esto es estático. O sea, la Torah debe escribirse tal cual como se recibió de Moshe en los rollos. Así tiene que escribirse, no se le puede cambiar nada. No. De hecho, si se cambia o si una letra, aunque se borró un pedacito de esa letra, el Sefer Torah se hace pasul, se hace inválido. Por eso esa es estática. Tenemos la orden de escribir ese Sefer Torah así como tal. Pero la Torah oral es la que viene todas las explicaciones, como hemos dicho, y es lo que le trae dinamismo a los jueces. Por ejemplo, el ejemplo que voy a traer de lo que ya dije, pero vamos a mirarlo con un ejemplo claro, un ejemplo concreto, y es que en Shemot 35, del 1 al 2, o sea, en Éxodo, en el capítulo 35, versículo 1 al 2, encontramos una orden o una misbah que se le da, de hecho la palabra misbah significa también orden, mandato, una misbah que se le da al pueblo judío de no encender fuego en Shabbat. Así está escrito ahí. Eso está escrito claramente en la Torah. Está prohibido que se encienda fuego en Shabbat. Pero obviamente son prohibiciones solamente para el pueblo judío y aplican a cualquier tipo de fuego. Aquí es donde entra un debate. Según la halajá, el desarrollo halájico hasta llegar hasta la parte moderna, tenemos que encender una bombilla, se puede considerar encender fuego. Porque también surgieron unas bombillas hace algunos años, las bombillas LED, o sea, esas bombillas que no son de fibra. Ahorita miramos precisamente que eso tiene todo un desarrollo, digamos,
en la medida que surgieron estos inventos. Por ejemplo, vamos a seguir. Dice que esto está prohibido, encender fuego, y para el pueblo judío se prohibió esto. Y esto aplica para cualquier fuego, ya sea para cocinar, o calentarse, o trabajar, o simplemente para iluminar. Por esta razón, en la antigüedad, el fuego que se usaba para iluminar en las noches de Shabbat se encendía antes del anochecer, es decir, antes de que fuera Shabbat. Así se manejaba antes, se encendía el fuego antes de Shabbat porque está prohibido y sigue estando prohibido encender fuego en Shabbat después de que ya se hace de noche. Y esta prohibición, antes de que fuera Shabbat y la prohibición empezara a regir, porque la prohibición es en Shabbat. Así fue durante muchos años. Sin embargo, en los años 1800 aproximadamente, se inventó la bombilla. Aquí vienen muchas preguntas entonces para los judíos. Bueno, esto se puede encender, o sea, ya antes, digamos, encendíamos las luces antes de Shabbat para iluminar. Encendían pues fuego, o sea, velas o algo así para iluminar. Ahora, para iluminar se tiene un invento, se ha desarrollado una bombilla. Entonces, imagínense la escena, el pueblo de Israel preguntándole entonces a sus jueces, a sus legisladores, bueno, ¿esto se puede o no se puede? ¿Qué dice la Torá sobre esto? Entonces, si no existiera la Torá oral, los sabios dirían, no, la Torá no habló de bombillas, sigamos, eso no hay problema. ¿Ves? Pero la Torá oral precisamente complementa mucho esto y es todo el debate que hay de lo que se considera encender fuego. Esto trajo muchas preguntas, como dije, a la comunidad judía sobre si esto es encender o no encender fuego. A final de cuentas, nunca se había hablado de bombillas, que no existían, y mucho menos en la Torá, la Torá se escribió algo sobre esto. Pero dice aquí la grandeza, estoy leyendo la lección que envía los correos, la grandeza de la Torá es precisamente que si bien algo no está explícitamente escrito en ella, está consignado lo necesario para entenderlo, definirlo y legislar. O sea, en la Torá, el pueblo de Israel legisla de acuerdo a la Torá, no de acuerdo a los profetas. Según las religiones también, a veces le dan más importancia a los profetas. Y no estamos diciendo que no sean importantes. Lo que estamos diciendo es que la Torá es Torá y es el pilar de toda la vida judía. La ley está consignada allí, no en los profetas. De hecho, todo lo que viene después precisamente debe seguir las leyes de la Torá, por lo que estamos hablando en su momento. Si viene un profeta y dice que Hashem le dijo que cambiara, que sí, ahora sí se puede encender fuego en Shabbat, pues obviamente ese es un falso profeta, porque está queriendo cambiar algo que ya está escrito y que está perfecto y que no se puede cambiar y esa es la base de toda la ley del pueblo judío. Por eso aquí dice que esa es la grandeza de la Torá, tanto la Torá escrita como la oral. En el caso de la bombilla, por ejemplo, ¿qué le tocó hacer a los sabios y qué le toca hacer a los sabios en muchos casos así? Entender el funcionamiento de la bombilla en este caso. Se pusieron a analizar, pudieron analizar y legislar todo de acuerdo a lo dictaminado por la Torá. O sea, para poder legislar tienen que estudiar cómo funciona la bombilla y mirar precisamente si esto se puede o no se puede. Al encender una bombilla, la corriente eléctrica pasa a través, estoy hablando de las bombillas de antes, la mayoría de hoy día son bombillas LED, bombillas de pronto de luz blanca, pero porque hay una diferencia, ahorita mencionamos un poco eso. Entonces, se pusieron a mirar precisamente los sabios, analizando, obviamente consultan a personas que saben del tema, y así siempre se hace, así siempre se hace. Por ejemplo, cuando allá en Israel, cuando hay Batei Dinim que, digamos, se le consulta por temas, como dije, incluso de temas de clonación o temas de reproducción in vitro y todas estas cosas, pues ellos tuvieron que en su momento estudiar el tema. Algunos son profesionales en el tema, me refiero que tienen una carrera en ciencias sobre ese tema. Otros también buscan entonces a expertos en ese tema, expertos científicos, para que ellos puedan saber, y como son expertos, son dayanín, son gente que son sadiquín, o sea, son personas que son muy grandes y tienen un vasto conocimiento en Torah, van a saber con este conocimiento que le está brindando el científico, con el que ellos hayan estudiado, si esto transgrede o no y tienen que legislar. Y precisamente se pusieron a la tarea de mirar cómo funciona la bombilla. Encontraron que la corriente eléctrica pasa a través de un filamento metálico que opone resistencia. Esto se llama conducción eléctrica. Algunos materiales oponen resistencia al paso de la electricidad, otros no. Pero precisamente este material que se ponía como filamento en la bombilla o que se pone como filamento
opone resistencia al paso de la energía y eso hace que se caliente, produciendo un calentamiento incandescente, o sea, casi como que se enciende al rojo vivo este metal. Y conjunto con otros factores, por ejemplo, los gases o la ausencia de gases dentro de ese bulbo, que es la bombilla, hace que precisamente se ilumine, o sea, cause más iluminación y de esta manera pudieron entender los sabios y así funciona, así está desarrollada la bombilla. Pero qué curioso que en la Torá se habla Papi, y en sobre el caso de las LED, calentar metales. ¿Cómo? No, ya lo hablaremos, como dije, ya lo hablaremos más adelante. Estamos ahorita mirando eso. Entonces, sobre calentar metales, en Shabbat sí discuten los sabios en la Torá. O sea, en la Torá, de pronto los sabios no hablan de las bombillas, pero sí se habla en la Torá y en el Talmud sobre calentar metales en Shabbat, si se puede o no. Se puede, porque tú de pronto no dejaste encendido el fuego desde antes de Shabbat, pero ¿qué pasaría si pones una varilla sobre ese metal, perdón, sobre ese fuego y se calienta en Shabbat? O sea, se da ese calentamiento justo en Shabbat. Sobre esto sí hablaron los sabios. Y si bien en el pasado no se acostumbraba a calentar el metal a los efectos de generar luz o calor, o sea, no era un medio de generar luz, ya dijimos que eran a través simplemente de velas o aceites que se ponían mechas para calentar, para encender, perdón. Pero sí se habla de la prohibición de calentar metales en Shabbat. Encontramos en la fuente que cuando calentar hierro reportaba un beneficio para la persona, esto estaba prohibido por la Torá. ¿Ya? El Ramban lo trae en Ilhot Shabbat, en la ley de Shabbat, capítulo 2, en la primera alajá, enseña que quien calienta el hierro para luego sumergirlo en agua, o sea que esto se utiliza mucho en herrería para hacer el material más fuerte. Entonces dice Ramban que si la persona calienta el hierro para luego sumergirlo en agua para reforzarlo, transgrede la prohibición de la Torá de encender fuego, dice el Ramban. Es claro que mientras el calentar hierro reporte beneficios, estará prohibido por la Torá. O sea, ya aquí está explicado por los sabios, en este caso el Ramban, de que aunque tú no estés encendiendo o calentando ese hierro rojo vivo para tomarlo como una linterna, porque en ese tiempo no se hacía esto, pero viene justo al caso de la bombilla, que la bombilla también utiliza un filamento que se calienta. ¿Ves? Entonces, de aquí, precisamente de este ejemplo, los sabios pueden dictaminar con respecto a las bombillas. Vamos a seguir avanzando. Las preguntas las dejamos al final porque puede que muchas preguntas las vamos a responder en el transcurso de la lección. Pero entonces, ven, o sea, aquí esto es lo maravilloso de la Torá. La Torá no habla de bombillas, la Torá no habla de celulares, pero en ella está todo lo necesario para que se pueda legislar sobre todas las cosas. Todo está allí, todo. Ustedes pensarán, ¿qué pasará con las personas que de pronto andróginos, digamos, nacen con dos sexos? Entonces, o las personas que se operan, que es algo que se hace hoy día, las naciones hacen estas cosas, personas que se cambian de sexo. ¿Hay algo que la Torá sí dice sobre esto? Claro que sí. Está escrito en Masej Hagigá, habla sobre los andróginos. Y de allí también a los sabios sobre estas cosas que se dan hoy día. ¿Ya? Entonces, la Torá es maravillosa, la Torá es Emet, la Torá es el conocimiento superior, la Torá es más elevada que la ciencia. Ni siquiera podemos decir que Torá es Torá y ciencia es ciencia como creen muchos. No, la Torá y la ciencia son revelación divina, son sabiduría divina. Ambas son revelación de Hashem, porque ya dijimos que entiende el concepto de unicidad sabe que no puede surgir la ciencia de la nada, ese conocimiento científico, o eso que surgió de la mente entonces de los científicos, de los inventores, simplemente se le ocurrió ya, o sea, fue algo que surgió de la mente del científico, pero no de Hashem. No, ¿quién le da esa inteligencia y esa capacidad? Y es más, en la Kabbalah está enseñado que quién le da esa idea, o sea, cuando una persona descubre algo, invente algo, es porque Hashem mismo lo mandó, o sea, Hashem mandó ese conocimiento a esa persona para que desarrollara esta idea. Entonces, está dicho que la ciencia es conocimiento, la Torah es conocimiento divino también. Ambos son conocimiento divino. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la Torah es un conocimiento superior, o sea, es algo mucho más elevado. Tan elevado es que incluso para una mente científica brillante que comprenda los misterios del átomo y todas estas cosas, se le va a hacer difícil comprender la Torah a profundidad. Va a tener que esforzarse mucho, muchísimo. Eso es lo que
el Zohar profetizó de que se iba a abrir los portales de las aguas inferiores y los de las aguas superiores. Eso se refería a que va a llegar un momento en la humanidad, como ya pasó, en que se iba a dar un despertar científico en la era de la, ¿cómo llaman? La era moderna, el tema de todo lo que es la era industrial, todas estas cosas que surgieron. ¿Por qué? Porque surgió así de repente, no, porque Hashem determinó que en ese momento se podía acceder a ese conocimiento científico. Entonces, la ciencia y la Torah provienen de Hashem, vienen del único dador y creador de este mundo y de todo lo que existe. Pero una es un conocimiento inferior y una es conocimiento superior y son diferentes. Entonces, acá vemos que si entendemos eso, no podemos, o nos debe quedar claro de que la ciencia no es algo que no esté expresado en la Torah. Ya hay muchas cosas en la Torah, como puse el ejemplo ahorita del tema de los andróginos y cómo se puede examinar también con casos de pronto personas que se cambian de sexo, cosas así. Que obviamente son cosas muy que hay que mirar a fondo. Entonces, con este ejemplo acá, la Torah no habla de bombillas, pero habla de calentar metales. ¿Cómo funciona la bombilla? Pues calentando un metal, una fibra. Entonces Rambam dijo que esto está prohibido por la Torah y no fue no es un dictamen de Rambam, sino que Rambam está explicando que esto ya la Torah lo prohibió y esto es una prohibición midoraita, se ha prohibido por la Torah. De aquí se entiende que encender una bombilla está prohibido por la Torah misma, aunque ella nunca mencionó las bombillas y así se dictaminó la halajá o la ley en la práctica para todos los judíos. ¿Esto podría ser considerado como añadir a la Torah? Entonces fue algo que se le añadió a la Torah que no dictaminaron, no lo de bombillas, pero dictaminaron en razón de este descubrimiento. No, absolutamente no. No es algo que se le añade a la Torah porque ya dijimos que está prohibido esto. Pues todo está basado en los conceptos de la Torah. O sea, de allí se sacó. No es algo adicional que se inventó. Quienes no tienen la riqueza, o sea, las personas que no tienen la riqueza de la interpretación oral, de la tradición oral, caminan por este mundo a tientas precisamente, o incluso malinterpretando, que es lo que hacen las religiones cuando dicen y enseñan cosas supuestamente por revelación divina. Entonces, eso sí es peligroso. Eso sí pueden estar añadiendo, agregando o quitándole a la Torah. ¿Ya? Esto no pasa así. En el pueblo judío puede que, o incluso en las naciones, hay gente muy, muy inteligente. Todos somos inteligentes. Hay gente, como dijo, que puede venir aquí a esta clase y darme una clase tremenda en ciencia. Yo no soy científico. Pero, precisamente, digamos, esta capacidad intelectual la han desarrollado precisamente en este conocimiento y le permite razonar, le permite preguntarse a sí mismo, le permite investigar, indagar y todo esto. Le permite incluso su capacidad intelectual que está ligada al alma, que surjan ideas, teorías. Dice, yo leí esto en la parashá, me parece que esto de pronto será que Hashem, o será que pasó esto con tal persona que está pasando en la parashá, de pronto porque Hashem quería enseñar esto, o porque Hashem le quería castigar sobre esto. Una persona puede generar esas teorías en su mente, es normal. Lo que no debe hacer es convertir esto en una verdad sin haberse ido a los años, cientos de años de tradición judía, cientos de años de tradición oral, perdón, y ¿qué dijeron los sabios sobre esto? Entonces, antes de llegar a decir esta hipótesis, a comprobar esa hipótesis que te surgió en tu mente con algo que estabas leyendo, tienes que precisamente contrastarla con la información. De hecho, así se maneja en trabajos investigativos o de proyectos, que hay una hipótesis y después se lleva una comprobación de la hipótesis. Y para llegar a la comprobación de esa hipótesis tiene que hacerse un estudio a profundidad sobre lo que se han desarrollado otros autores, etcétera. En este caso, cualquier persona que lee un libro o lee la Torah, puede que se le ocurran ideas, pero pregúntese a sí mismo si acaso los sabios no han hablado de este asunto. Ya durante tantos años desde que recibimos la Torah, entonces lo primero que tiene que hacer es indagar allá y ver precisamente qué saben los sabios. Y una manera más, digamos, de acortar un poco ese camino es consultarle al rabino. Ya dijimos que se debe tener un rabino.
se necesita. Y así está dicho que incluso nosotros, los judíos, cuando nos ordenan como rabino, no por eso ya somos independientes, no, también dependemos de un rabino, no todos lo sabemos, no todos lo sabemos. Esa es una realidad. Nadie sabe la Torá completa. Así está dicho en las leyes de Shulchan Aruch, perdón, en Hijos Gitán, Yoredea. Está comentado ahí. Que nadie sabe la Torah completa, pero por ejemplo, en el caso de Shehitá, tiene que saber lo que y ser experto en ese tema. Entonces, hay una realidad, y es que no adivinamos, no, digamos, enseñamos nuestras propias hipótesis, sino que simplemente enseñamos lo que la Torah, lo que los sabios, los grandes de Israel han venido desarrollando. Y si no sabemos algo, como dije, si usa una bombilla nueva, alguna cosa así, que hay que buscar a los grandes sabios de Israel, los Rishonim, o sea, perdón, a las cabezas de Israel, que son precisamente los que conocen mucho más a profundidad, son personas con una mente maravillosa de conocer a profundidad la Torah, y precisamente pueden ellos entonces sí, como expertos, dictaminar cosas para los que estamos más abajo, como decirlo así, los que no llegamos a ese nivel de conocer todo lo que ellos conocen. Ahora, con respecto a las bombillas LED, es otro tipo de prohibición. Por ejemplo, está prohibido sin duda está prohibido, o sea, ningún judío puede encender bombillas, incluso LED en Shabbat. Pero la diferencia está en que esas bombillas LED sí están prohibidas por los sabios. O sea, no se considera encender fuego como la otra bombilla. La otra bombilla, calentarla, encender fuego, como lo dijo Rambam aquí. Pero con las bombillas LED no es encender fuego porque ya no hay una fibra como que se caliente así, pero aún así están prohibidas, miles rabanas están prohibidas por los sabios. O sea, entonces aquí ya vemos precisamente un ejemplo de una prohibición adicional que no significa que están agregando, sino que precisamente buscan alejar al judío de una transgresión. Ese es el ejemplo, pongo este ejemplo del desarrollo alágico de esta alhaja específicamente, y no la estoy desarrollando en su totalidad, solamente a manera de ejemplo, de lo que pasa en el pueblo judío. Los najíes no deben pensar que es que el judío le da una cosa para ellos, o sea, unas leyes para ellos, y que nosotros hacemos otra cosa. Definitivamente sí, tenemos leyes diferentes, pero no significa que nosotros tengamos, digamos, desarrollos lágicos diferentes. O sea, si a nosotros se nos prohibió encender fuego en Shabbat, pues sobre eso hay todo un desarrollo lágico. Si a los no judíos se les prohibió relaciones prohibidas, que también está prohibido para judíos también, pues sobre eso hay un desarrollo lágico a profundidad. Ahora, si ambas están prohibidas, o sea, las relaciones, digamos, sexuales inmorales están prohibidas para ambos, para judíos y no judíos. Pero al fondo de todo hay detallitos donde divergen las dos. Por ejemplo, el tema de la planificación, uso de anticonceptivos, condón y otras cosas, está prohibido para el judío, sin lugar a dudas. Puede haber casos muy, digamos, extremos donde se consulta un dañan y puede permitir alguna de estas cosas, pero eso hay que consultarlo, y no todo se puede permitir. Pero en el caso de los no judíos, en el caso de los de Noah, no hay prohibición en cuanto de uso de anticonceptivos, excepto algunos anticonceptivos que pueden, algunos métodos anticonceptivos que pueden ser problemáticos. Eso sí, y que pueden considerarse una transgresión, pero el Ben Noah que desee, digamos, cuidarse o tomar anticonceptivo para no tener familia por el momento, porque tal vez la quiere tener más adelante, pues para él no es pecado hacer eso, ¿ves? Entonces ahí divergen muchas cositas en la diferencia, vamos a decir, que hay entre las leyes. Me adelanté un poco ya al siguiente título, que es la pregunta de así sucede todo este desarrollo que hicimos con las leyes noahidas, pues también así ocurre con las leyes noahidas, y precisamente por eso se habla de derivaciones, por eso se habla de alajot prácticas, porque en noahida también van a surgir preguntas, también van a haber avances, obviamente todos, tanto noahidas como judíos, estamos en una sociedad que avanza y que no avanza solamente para los no judíos, también avanza para el judío, etc. Entonces tiene que haber dictámenes alágicos. En esos casos, pues precisamente los sabios están desarrollando todos estos dictámenes alágicos según la necesidad del Ben Noah. Bien, vamos a dejar hasta allí. Permítame cortar la grabación aquí.